los cielos se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Yeah. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Levanta tus manos y escucha el sonido. Cielo y tierra, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, escuche. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos Dios les bendiga, amados. Es un placer otra vez de nuevo estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. En este día vamos a tomar un momento de oración y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Señor, te damos gracias, venimos delante de tu presencia. Señor, gracias por las fuerzas, por la dirección, por la gracia tuya que siempre está presente en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que a través de tu palabra tú nos hables de una forma especial. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra sea precisa. En el tiempo que estamos viviendo necesitamos una palabra de ti. Y te pedimos, oh Dios, que tú estés con nosotros en estos momentos. Te daremos siempre a ti la gloria y la honra, porque solamente tú te la mereces. Oramos por aquellos, Señor, infectados con el coronavirus y te pedimos, oh Dios, que tú dé fuerzas, que tú, Señor, dé consuelo si han perdido un ser querido. Te pedimos, oh Dios, que tú estés con tu pueblo entre medio de esta pandemia. Y te pedimos, oh Dios, que tú sigas fortaleciéndonos y hacer tu labor en el reino para poder alcanzar cada alma. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hermano, Dios le bendiga una vez más. Transmitimos en este día a través de Facebook y le damos gracias al Señor por poder usted estar con nosotros siempre. En estos momentos queremos directamente ir a la palabra del Señor. Y si muchos saben, en estas últimas semanas estamos en una serie de sermones llamado Querida Iglesia. Este serie de sermón está dirigido en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, donde Jesús comienza a hablarles a las 7 iglesias. 2 semanas atrás estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso y la semana pasada la iglesia de Esmirna. Hoy es la iglesia de Pérgamo, la carta a la iglesia de Pérgamo. 7 iglesias, 7 diferentes características que, en otras palabras, Jesús está viendo lo que le está sucediendo a esta iglesia, los momentos, lo que está alrededor de la iglesia en este tiempo en Asia Menor. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 12 al verso 17. Lo repito, el capítulo 2, versos 12 al 17 del libro de Apocalipsis. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una cosa, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que estaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que los recibió. Le damos gracias al Señor por su palabra. Esta carta está escrita a la iglesia de Pérgamo, una iglesia localizada en esos tiempos en el Asia Menor. Esta iglesia fue en un momento nacida en un tiempo muy difícil.
en el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, así dice otra vez. Vamos a repasar de nuevo verso por verso. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí vemos que una vez Jesús le escribe a la iglesia de Pérgamo dirigida al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, semana pasada estuvimos diciendo que el ángel de la iglesia, el pastor, el mensajero de la palabra de la iglesia. Y cuando vemos este detalle, vemos que el Señor aquí, Él tiene la espada aguda de los 2 filos. Dice, en otras palabras, hay juicio. Algo está pasando adentro de la iglesia. No está normal las cosas. Y Jesús en su carta, en el verso 13 dice, y conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Quiero dirigirme a algo específico en estos momentos. La iglesia de Pérgamo era un lugar, una ciudad pagana. Estamos hablando de un lugar donde templos fueron hechos. Escuche bien, templos fueron hechos específicamente para ciertos dioses y para ciertas personas. Uno de los dioses que hicieron un templo fue el templo de Zeus. Otro templo fue un templo de Atena. Y el otro templo para una persona específica que fue del Imperio Romano, César Augusto. Templos hechos para no adorar a Dios, sino para adorar al hombre, para adorar a otros dioses. Y mira cómo el Señor describe en el verso 13, y conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Donde no se adora a Dios, se está adorando a Satanás. Pero mira lo que el Señor le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En otras palabras, hay algunos todavía adentro de ese lugar, en Pérgamo, una iglesia, unos fieles que están completamente conectados con su fe. Y mira, nos menciona, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este hombre Antipas no se describe mucho en la palabra, pero se ve que fue un hombre de Dios y murió hasta la muerte. Murió tomando su fe, conociendo a Dios entre medio de todo ese revolú. Pero entre medio de todo eso, entre medio de las cosas que nos ocurren en la vida, siempre hay un remanente fiel. Porque Jesús está describiendo algo aquí muy específico. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está Satanás, el trono de Satanás. Y mira lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Mira el verso 14 en el principio. Pero tengo unas cosas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hay gente entre medio de esa iglesia en Pérgamo que tienen enseñanzas que no tienen que ver con la doctrina, con la manera que la palabra de Dios nos dirige cómo vivir. Enseñanzas falsas, cosas que su palabra no es correcta. Y esos que adoran
a Zeus y a Atena y a César. Está entre medio de la iglesia. Mira, da pena decirlo, pero entre medio de nosotros hay gente, hay personas que literalmente no son como tú, que se contaminan con el mundo, pero quieren aparecer que son ovejitas blancas. A los que están ahí, hay algunos que están ahí que tienen la doctrina de Balaam. Y cuando hablamos de Balaam y Balac, podemos ir al capítulo 56 del libro de Isaías. Porque en esos tiempos, Balaam cogió las mujeres de Moab que se acostaran con los hombres de Israel. Y el motivo de eso fue para quitarlos del favor de Dios, de quitarlo de lo que tenían que hacer como cristianos, en otras palabras, para sacarlos del enfoque, para poder distraerlos. Porque algunas veces en la vida estamos sirviéndole al Señor y tantas cosas nos llegan alrededor, tantas enseñanzas, tantos estudios, tantas filosofías, ideologías, que no entendemos que la palabra del Señor es suficiente, es verdadera. Y algunas veces cogemos enseñanzas de aquí, enseñanzas de allá, y queremos adaptarlas a nuestras vidas y comprometer lo que la palabra del Señor dice. Tengo una cosa, unas cuantas cosas contra ti. En el libro de Romanos capítulo 10, nosotros como iglesia tenemos que enseñar, predicar la palabra del Señor. ¿Cómo van a conocer de la verdad? ¿Cómo van a conocer de la verdad que los va a hacer libre? Tú eres el instrumento, tú eres la persona que Dios ha seleccionado para tomar y predicar la palabra de Dios como es, sin comprometer las ideologías, las maneras, doctrinas del mundo, sino hay una manera de vivir. Y esta iglesia y ciertas personas que estaban entre medio de esta iglesia estaban aceptando las doctrinas de otros dioses. Pero también querer estar entre medio de aquellos que le sirven al Señor. Y como iglesia tenemos que tener el poder, el discernimiento para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para poder corregir, para poder arreglar. Y el Señor tenía una cosa contra ellos, que dejaron que los que estaban entre medio de ellos enseñaran doctrinas falsas y pudieran otros que estaban escuchando adaptarse a las ideologías de otros. Y también el versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo aborrezco. Estos son gente que estaban entre medio de ellos. Los nicoelitas, en otras palabras, estaban también en la iglesia de Éfeso. Y en esa iglesia ellos no se dejaron manipular por ellos. Pero aquí vemos que esta iglesia se dobla las enseñanzas y las doctrinas de esta gente, adorando a otros dioses, comiendo comidas sacrificadas a otros dioses. Y no tan solamente eso, pero cometer actos de fornicación. Estos templos de Zeus y Atenia y César Augusto son templos que también usaron adentro del templo. Hacían cosas sexuales. Fornicación entre grupos. Y el Señor decía: yo aborrezco a esta gente.
Y tienen entre ustedes retienen esta gente. Hay gente entre medio de nuestra gente, con enseñanzas falsas. Mire, la Biblia es claro, es precisa. No necesitamos las ideologías de la gente, necesitamos la palabra de Dios. La palabra que dirige, la palabra que tiene medicina para tu alma. La palabra que contiene cada detalle que Dios te advierte a no seguir a falsos profetas, a cosas que no tienen ningún sentido de seguir. La Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay nadie como nuestro Dios. Y Dios en su palabra es celoso con su iglesia, hasta con la iglesia de Pérgamo. Y Él dice, hay algunos entre medio de ustedes que enseñan esa doctrina. Y quiero decir algo claro, algunas veces se necesita el discernimiento del Señor. Y yo sé que el regalo de discernimiento no lo tiene todo el mundo, pero lo debe de tener. Pastores deben de tener discernimiento de lo que está ocurriendo adentro de su iglesia. Cómo el enemigo se trata de meter para influenciar y meter sus ideologías. Es imposible que como iglesia podamos aceptar las cosas de Zeus, de Atenia, de César Augusto, del mundo, del gobierno, cosas que no tienen ni sentido. El pasado y el presente es la palabra de Dios que tiene todo para nuestras vidas. El Señor tiene algo con esta iglesia y le está hablando fuerte. Fuerte. Tenemos que tener cuidado hasta con nuestra juventud. Nuestra juventud hoy día, si no cogemos como pastores, como líderes, como gente de Dios, y cogemos nuestros jóvenes y les enseñamos, los adolescentes y jóvenes, tenemos que poder enseñarles, porque si no cualquier ideología, idea, teología, se le pegan y lo creen rápido. La palabra de Dios es completamente necesaria que more en nosotros. Esta iglesia de Pérgamo, una iglesia que comprometió, en otras palabras, pienso que comprometieron, hicieron un contrato. En otras palabras, voy a hacer esto, pero también puedo hacer esto. No. Eso porque el Señor dice en el verso 16, por tanto, arrepiéntete. Escuche bien, arrepiéntete pues, si no vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Escuche bien, Dios no tiene que levantar su mano y tomar una espada. Con su boca tiene el poder. Con su propia boca y con su propio aliento creó al hombre. Dios tiene el poder. Y creemos que podemos vivir una vida adentro de una iglesia comprometiendo el mundo también. Comprometidos con el mundo, pero a la vez comprometidos con la iglesia. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Porque si no vendrá contra ti una espada de mi boca. Eso me deja saber a mí que el Señor, el poder de Dios es sumamente increíble. Porque el poder de Dios es demostrado a través de lo que Él dice y lo que Él hace. Pero Dios nos da una oportunidad para poder arrepentirnos. Esta gente en el libro de Números, capítulo 25, vemos cómo ellos cogen a los hombres de Israel y que se acuesten con las mujeres de Moab en ese tiempo. Y lo que me interesa de eso es que
Yo sé que es malo cuando uno peca, pero es peor cuando otro te hace pecar. Como una piedra de tropiezo para tú poder caer en tentación. No me digas que como joven tu amigo no te diga, ven, vamos a hacerlo. No me digas que no, porque es la realidad. Y de aquel que haga uno del Señor caer, mira, arrepiéntete. Él dice arrepiéntete. Tienes, en otras palabras, tienes una oportunidad. Una oportunidad para poder arrepentirse, decirle, Señor, perdóname. No quiero hacer unos como los nicolitas. No quiero ser como algunos de Pérgamo. Quiero hacer como tú quieres que yo sea. Lo que estaban haciendo entre medio de los templos en cometer fornicación es una abominación ante Dios. Es una iglesia donde estaba haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Y tú no puedes comprometer lo que Dios va a hacer contigo y dejar que el mundo tenga una palabra con lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no puedes comprometer tu alma, tú no puedes comprometer tu llamado, tú no puedes comprometer tu familia, tú no puedes comprometer tu iglesia, tú no puedes comprometer nada, nada lo puedes comprometer. Dios te llama a ser una influencia a otros, para poder llegar a otros. Poder predicar la palabra de salvación y decirle a aquellos que están comprometiendo su vida con el mundo, arrepiéntete, el Señor te ama. Iglesia, tenemos que estar en alerta. Iglesia, Dios nos está dando una oportunidad. Iglesia, no podemos dejar que los nicolitas entren y hagan un desastre con nuestra doctrina, con las enseñanzas que el Señor nos ha dado. No podemos permitirlas. Y si es algo que necesitamos, es el don de discernimiento para poder ver lo que está pasando entre medio de su pueblo. Me hace pensar del rol que tiene la iglesia. La iglesia tiene un rol muy importante. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. Observar que yo sé que hay mucha gente entre medio de la iglesia y se va a poner posiblemente difícil para siempre estar ahí para todo el mundo, pero tenemos que estar alerta. Nadie debe estar en un mundo solo. Debemos de saber la vida de otros y proteger a nuestro hermano en la fe, para poder identificar, mira qué es lo que está pasando mi hermano. Y le digo algo más. Yo estoy sentado en estos momentos aquí y el Espíritu Santo está hablándole a alguien. Deja de estar en un mundo solo. Estás sintiendo que como estás en una isla y el Señor te está diciendo, sal de ahí. Sal de esa isla, porque yo quiero traerte a remanente fiel. Quiero unirte a remanente fiel. Los que quedan, los que saben la palabra del Señor, los que no se doblan a ningún otro Dios, los que no se doblan a la fornicación, los que no se doblan a comidas infectadas, a ídolos. Salte de tu isla y únete al pueblo. Únete al pueblo del Señor, porque cuando estás en esa isla, Satanás te hace sentir de una manera. Que estás solo, que no tienes a nadie. Y eso es imposible. Porque la iglesia fue hecha para ver una coinonía grande. Aleluya. Aleluya. En el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Tú no necesitas comida de ídolos, sacrificada a ídolos.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le dijeron a Moisés, mira, nos sacaste de Egipto, nos vamos a morir de hambre. No, maná vino del cielo. Había maná que salía del cielo. Dios suple. Tú no necesitas contaminarte con cosas que no son de Dios. Tú no tienes que contaminarte con eso. Yo te doy maná, maná escondida, maná que nadie sabe dónde viene. Cuando tú estás en una situación donde no has tenido nada, nada, ni un peso en el bolsillo, ni $5, ni 10 pesos, y de momento tú dices en tu mente, ¿de dónde va a salir mi próxima comida? Y como que de momento alguien te toca la puerta y te trae muchas bolsas de comida de un supermercado, y tú dices, mi Dios, como tú suples, como tú eres. Es que Dios saca el maná de donde lo tiene que sacar para poder dártelo a ti. No te tienes que contaminar con nada. Dios dice, te doy el maná escondido si te lo tengo que traer. Y él le daré una piedra, una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. En esos tiempos en Asia Menor, en las cortes, en el sistema de las cortes de Pérgamo, cuando en momentos donde tú estabas condenado te daban una piedra negra. Si estabas, en otras palabras, en buen términos o ganaste el caso en la corte, te daban una piedra blanca. Pero el Señor dice y lo compara con el tiempo presente, con el futuro, y te dice, te daré no tan solamente la piedra blanca, en otras palabras, te doy la blanca porque conquistaste, te doy la blanca porque pasaste el examen, te doy la blanca porque pudiste hacerlo, y encima de eso voy a escribir tu nombre nuevo. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene una cosa, que lo que tú haces en el pasado, te marcan de esa manera. Todo lo que tú hiciste siempre te miran de esa manera. Y el Señor dice en el libro de Isaías, en el capítulo 56, donde el Señor dará un nuevo nombre. Nuevo nombre, Israel. Porque todo el mundo siempre tiene algo que decir. Y el Señor te mira con una piedra blanca, con una piedra blanquita. Y la gente todavía te miran a ti que tienes la piedra negra. Estás condenado. Esa piedra blanca en esos tiempos le daba acceso a los banquetes. Y podían ellos, en otras palabras, decir, puedo ser parte de esto. Algunas veces te sientas que no eres parte de esto. Y eres parte de esto. Tú estás en el plan de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene todo bajo control. Eso porque Él tiene tu piedrita blanca con tu nombre ready para dártelo. Porque Él quiere que tú sepas que Él no aguanta todo lo que tú hiciste en el pasado. Tú te arrepentiste, viniste a Él, dijiste, Señor, perdóname. Te doy una piedra blanca con tu nombre nuevo. Ya no aguanto lo que hiciste. Porque la gente con las cosas la aguantan y siempre te recuerdan lo que tú hiciste. Pero el Señor no. Dice que el Señor coge tus cosas, tus pecados y los echa al profundo del mar. Y nunca se recuerda de ellos. Y ese nombre nadie lo sabe. Mira lo que dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Porque yo sé que hay gente que han cogido y te han nombrado ciertas cosas. Y el Señor no te mira a través de eso. El Señor sabe quién tú eres y lo que serás. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Él te quiere. Que Él, en otras palabras, ponte esta situación, esta iglesia. Él te escribió a ti. Él te escribió a ti. Y te está dando una oportunidad. No dejes
no deje que las enseñanzas y falsas doctrinas vengan a ti y te comprometan lo que Dios quiere hacer contigo. Porque si Dios te puso en un lugar, tú no puedes comprometer eso con nadie. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte como iglesia para que pueda ayudar a otros entre medio de ese revolú. Dios quiere usarte para tú traer vida eterna, esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que necesitan de Dios, y Dios te va a usar a ti. Porque tú eres el remanente fiel. Entre medio de este mundo con tantas falsas enseñanzas, tú no has permitido que seas contaminado. Eres el remanente fiel del Señor. Yo no sé de usted, pero algunas veces tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días. Somos humanos, no somos perfectos. Pero es un momento donde venimos al trono del Señor y tenemos que arrepentirnos diariamente. Tú estás pasando por un momento en tu vida donde quieres seguirle al Señor. Tú quieres seguirle al Señor, pero el mundo te trae tantas ideologías y tantas cosas que no sé ni para dónde, por dónde entrar y por dónde salir. Estoy diciendo que tú necesitas la palabra del Señor. Tú necesitas a Jesús, que te dé dirección, que te dé esperanza. No seguir enseñanzas de hombres, sino enseñanzas de la palabra del Señor. Que no seas como algunos que se contaminaron con otras cosas, comieron y practicaron, porque es imitar al mundo. No. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Poder encontrarnos en un momento, porque estamos permitiendo tantas cosas hoy día y creemos que son enseñanzas correctas y bíblicas, teológicas, y no lo son. Leemos de aquí, leemos acá y no sabe qué creemos. Estoy diciendo que creamos en Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el que murió por todos tus pecados, que pudo darte vida eterna. Vida eterna. No comprometas nada. No te puedes comprometer con el mundo, tienes que comprometerte con el Señor. Este no es el tiempo de cogernos y ensuciarnos con las cosas del mundo. Este es el tiempo donde no podemos contaminarlos con las cosas del mundo, especialmente hoy. Estamos preveniendo un virus. No queremos contaminarnos con un virus. Tenemos miedo. Vemos lo que está pasando y le corremos al virus, pero no le corremos al pecado. No corremos a las enseñanzas falsas, pero le corremos a un virus. Nos protegemos con máscaras, con guantes. Entiendo. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitirle a Satanás que se siente en su trono? Y que podamos permitirle a él que haga cosas en nuestras vidas, en nuestras familias. Levántate, pueblo, levántate. Dios te dice que te levante. Es tiempo de edificarnos, es tiempo de crecer unos con el otro, es tiempo de conocernos como hermanos. Es tiempo de guiar a la gente hacia afuera a salir del pecado. No puedes estar en una isla tú mismo. Salte de tu isla privada. Vente a redil y el redil te ayudará. Una cosa que yo no sé si usted sabe esto de mí, pero yo en el tiempo, cuando estoy en casa, callado y no hay mucho ruido,
me pongo a ver el canal de National Geographic. Es un canal donde enseñan muchos animales de todas áreas del parte del mundo. Y me quedo impresionado con un animal específico, con el búfalo. En el área de los Estados Unidos, en las montañas de Montana, hay un parque que se llama Yellowstone. En ese parque, en los últimos años ha crecido y aumentado el animal que es considerado un lobo. Un lobo completamente en su naturaleza, constantemente tiene hambre. Y vi en uno de los videos cómo el búfalo pequeño fue atrapado por los lobos. Y me recuerdo como el lobo mordía al búfalo pequeño a la parte de atrás. Y cogió un lobo y pasó por adelante y lo cogió por la frente, por el cuello. Me impresionó cuando el búfalo más grande decidió confrontar al lobo. Y cuando lo confrontó, pudo ayudar al búfalo pequeño a poder salir de esa situación. Pero algo me interesó aún más. El búfalo grande empezó a lamberle las heridas al búfalo pequeñito. Empezó no tan solamente uno, pero múltiples búfalos que estaban a como que lamberle las heridas. Lo que quiero decir con eso es que algunas veces el diablo está atacándote, tratar de matarte. Pero hay hermanos en la fe que están dispuestos a meterse en la línea contigo, a pelear contigo, a defender tu causa, a enseñarte cómo salir y a enseñarte cómo sanar tus heridas. Pueblo de Dios, que no veamos la espada del Señor, que no veamos su juicio a través de una iglesia que se permite contaminar con el mundo. Porque entre nosotros hay algunos que juegan con los dos mundos. Soy pastor de esta iglesia y lo digo con claridad y con mucha certeza y con autoridad. Con Dios no se puede jugar. No podemos contaminarnos con el mundo y permitir a otros que contaminen el redil. Es tiempo de levantarnos como iglesia, discernir lo que está ocurriendo y llamar lo que está mal o mal. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y que seamos una iglesia donde tengamos oídos para oír lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Porque si escuchas, te daré la piedrita blanca contra un hombre nuevo. Porque con esa piedra tendrás acceso. Escucha bien, acceso a todo. Señor, te damos gracias. He tratado de predicar tu palabra y poder, Señor, definir lo que dice tu palabra. Tu palabra es simple y poderosa. Es complicada como la complicamos. Señor, te pedimos que tus palabras que tú dices en estas escrituras, que nos ayude a seguirte y no contaminarnos con el mundo, sino poder seguirte a ti, discernir lo que está bien y lo que está mal, que nos levantemos como iglesia y poder discernir, ayudar a mi prójimo, a mi hermano, a poder salir de su situación, de su pecado. Señor, ayúdanos. Porque ¿cómo podemos adorarte a ti? ¿Cómo podemos adorarte a ti
cuando Satanás tiene su trono sentado entre medio de nosotros. Reprendemos todo lo que no sea tuyo, Señor. Que tú nos permitas seguirte a ti. Señor, te amamos y te pedimos por fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es un placer una vez más estar con ustedes. Gracias por permitirme predicar y poder acercarme hacia usted. Espero que esta palabra ha podido cultivar algo nuevo en su corazón y poder discernir lo que está sucediendo entre medio de nuestra iglesia, entre medio de nuestro mundo. Quiero recordarles que nuestra iglesia continúa con grupos de conexión, los grupos de conexión virtual. Por favor, en la pantalla que aparece está la información del ministro Jerry. Comuníquese con Jerry para que Jerry lo pueda conectarle usted con un grupo virtual, para usted poder crecer en la palabra del Señor, para usted poder seguir, para usted poder tener hermanos que lo guíen, que lo ayuden, que lo empujen, porque es tiempo de salir de la isla pequeña donde usted siempre ha estado, solo, sin tener dirección y sin tener ayuda. Para eso están los grupos de conexión. Y por favor, no se olvide que estaremos aquí una vez más el domingo transmitiendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. De parte de mí, de mi persona y la pastora Dinora, queremos decirle que lo amamos, que los queremos y los extrañamos mucho. Cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz del Señor siempre con ustedes. Dios les bendiga. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Yeah. Se abren los cielos, se escucha un sonido